actualizada, el manejo del paciente con shock hemorrágico. Hay algunas cosas que sí se tienen que hacer como recomienda tal revisión y hay algunas cosas que probablemente hay que adaptarlas a lo que dicen las evidencias. ¿Ya? A ver, empezamos entonces. Elizabeth, se ve la diapositiva, ¿correcto? Sí, doctor, pero puede poner presentar para que sea más grande. Ya, a ver. Sí le puse, pero si es que le pongo de otra manera, dejo de hacer el cambio. A ver, voy a intentar aquí. ¿Dónde estás? Ya. Allá, tengo que entrar yo acá, ahora sí. Y ya no me voy a ver. Aquí. Y aquí. Ya está. Y ya está. Ya. ¿Se ve? Sí, doctor. Perfecto, vamos avanzando entonces, prestamos atención. A ver, me dijeron que no están todos presentes, pero sí necesitamos hacer un trabajo participativo. A ver, Williams, ¿está presente? Si no, yo en realidad, chicos, no puedo ver ahorita la presentación y no puedo ver si están o no. ¿Me ayudas, Elizabeth? Williams está presente. Si no, pasamos en orden de lista al siguiente, Alejandro. No, doctor. Alejandro tampoco está. Mencionó que le tocaba trabajar. Ángeles. Sí. Ángeles, a ver, primera pregunta. ¿Cómo se define el estado de shock? Se va a definir como un estado de insuficiencia circulatoria aguda. Ya. Insuficiencia circulatoria. Ya, estás haciendo referencia justamente a un indicador macrohemodinámico que es la circulación. La circulación, la resistencia vascular sistémica. ¿Correcto? ¿Es correcto? Sí. Pero hoy día les voy a demostrar de que shock también va más allá del concepto macroscópico o macrohemodinámico de este término. 2. ¿Qué sucede en el organismo del paciente que está sangrando? Es decir, a eso se refiere que sucede, hay fenómenos de adaptación fisiológica cuando el paciente está sangrando. Sí, como se los voy a mostrar. Siguiente, 3. La evaluación ABCDE que se presenta, que se aplica a todas las situaciones que amenazan la vida, es decir, a los pacientes con prioridad 1, pacientes críticamente enfermos, incluye a la hemorragia exsanguinante, es decir, en la hemorragia exsanguinante aplicamos la evaluación y manejo ABCDE. Fabiola. ¿Está presente o no? Está conectado, aparece conectado. A ver, Fabiola. Doctor, buenas noches. ¿Puede volver a repetir? No le escuché bien la pregunta. Ya, la pregunta 3 que está en la diapositiva. La evaluación ABCDE se aplica a todas las situaciones que amenazan la vida del paciente, incluida la hemorragia exsanguinante. Es decir, en la hemorragia exsanguinante también aplicamos este orden de evaluación: A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación. ¿Aplicamos ese orden? O sea, se recomienda que sí, pero
Mm, Depende también, o sea, de la situación, o sea, cuál es el que está poniendo más en peligro al paciente. ya. Entonces, la situación es, ¿aplicamos este orden, sí o no? Entonces, vamos a responder en el desarrollo del seminario esa pregunta. Es importante esto, ¿ya? Porque es pregunta de examen, sobre todo ahora, en la 11ª edición del ATLS. Cuidado con esos chicos que los van a agarrar ahí. Tanto para examen como para la resolución del problema de un paciente con sangrado o exsanguinante. 4. ¿Cuál es el triángulo y el diamante de la muerte en shock? Seguramente ustedes están familiarizados con el triángulo de la muerte. Pero también ahora, no es reciente, ¿eh? Ya esto lleva años, ahora se habla del diamante. ¿Y cuál es el diamante? Lo vamos a ver ahora. 5. ¿Cuándo y a quién resucitar? Es una pregunta fundamental. Es decir, ¿qué necesito yo tener dentro de la evaluación del paciente como para empezar la resucitación del paciente? Cuando me refiero a resucitación, me refiero a fluidos. ¿Y qué fluido utilizar? 6. ¿Qué es el índice de shock? A ver, Paula, ¿estás? Paula, ¿has escuchado del índice de shock? Correcto. Hoy día vamos a ver si este índice de shock es importante o no, si es que podríamos utilizarlo para tomar decisiones o es que hay otros parámetros hemodinámicos como medir el gasto cardíaco, por ejemplo, con un Swan-Ganz para tomar decisiones, ¿ya? Y 7, ¿cuál es el fluido ideal en la resucitación del shock hemorrágico? Es decir, ¿qué utilizamos para resucitar a un paciente que está en shock? Jennifer. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Jennifer. ¿Qué fluido utilizamos? Lo que tenemos a la mano y que seguramente, si en este momento en nuestras emergencias del Hospital General, del Hospital Goyeneche, Yanaguara, HNKC, y hubiera un paciente que está sangrando y está en shock, seguramente que van a utilizar, pero ¿será lo más recomendado según las evidencias? 2 puntos. La enfermera te dice, doctor, ya tengo vía, ¿qué le pongo? ¿Cloruro, lactato, polielectrolítica? ¿Tú qué dices, Jennifer? Lactate, doctor. Lactato de Rillo, solución balanceada. Ya, vamos a ver si ese es el fluido ideal para el manejo del paciente con shock hemorrágico. Muy bien. Presten atención, vamos a responder en el transcurso del seminario esas preguntas. Y como dice el profesor Richard Feynman, con el cual estamos plenamente de acuerdo, él dice que el objetivo de la enseñanza no debe ser ayudar a los estudiantes a memorizar y escupir información bajo presión académica. Como ustedes, como el 50% de ustedes que ha rotado conmigo, saben, no somos de exigir memoria ni tampoco a repetir de paporreta y sin equivocarse, por ejemplo, una escala que no es necesario memorizarla. Sí saber que existe una escala para tal o cual momento para ayudar al paciente. Pero de ninguna manera se exige el memorizar. En la actualidad no va por eso. ¿Por qué? Porque con la ayuda tecnológica, y pasando visita incluso, muchas veces hemos hecho eso, hemos tenido que consultar para confirmar tal o cual información y aplicarla en el paciente. De tal manera que lo que sí es necesario es saber que existen esas escalas, scores, etcétera, que existe información actualizada. Entonces, y eso también, de nuestra parte, nunca ha habido presión académica, en el sentido de que exigir y presión, sino más bien, solos ustedes, estamos en 6º año, estamos al borde del internado, consolidando conocimiento, chicos.
El propósito de la enseñanza es inspirarles, por lo tanto, el deseo de aprender, o sea, motivarlos. Finalmente, ustedes son los que se enganchan y dicen, voy a confirmar esta información, la voy a contrastar, porque me he quedado con la duda, yo qué sé, y con eso pensar, comprender y cuestionarse, dudar de lo que dice el docente. Ya la enseñanza docente universitaria ha cambiado, como hemos conversado con algunos de ustedes en las prácticas. Muy bien, y entonces acá tenemos, por ejemplo, un monitor con unas funciones vitales de un paciente adulto que muestra una frecuencia cardíaca en 112. Presten atención, voy a hacer preguntas de aquí. Tiene una saturación de 98% y una presión arterial de 142/79 con una PAM de 105 y una frecuencia respiratoria de 12. Entonces, al ver estos signos vitales de un paciente adulto, varón, que está en emergencia, nos preguntamos, ¿el paciente está normal? ¿El paciente está hemodinámicamente estable? ¿El paciente está hemodinámicamente inestable? ¿El paciente está hipertenso o el paciente estaría en shock? A ver, Mari Carmen Puma. ¿Qué? Doctor. Bueno, en sí viendo los valores de las funciones vitales de este paciente, lo que sí se ve pues, es que tiene hipertensión y está taquicardia. Ya, muy bien. La saturación está muy buena, ¿no? 98 y está respirando incluso un poquito bajo, 12 por minuto. Listo, vamos a ver de qué se trata entonces. Cualquiera del auditorio virtual, cualquiera diría, doctor Zárate, ¿qué está preguntando? Le está diciendo si está normal, si está estable, si está inestable, si está en shock. ¿Cómo va a estar en shock? Ese paciente está con 142/79, más bien está, como dice Mari Carmen, con la presión arterial sistólica por encima de 135, y si somos estrictos, eso sería un primer valor o primer nivel de hipertensión arterial o prehipertensión. Entonces, y nos han enseñado que para hablar de shock, el paciente tiene que estar hipotenso antes, ¿no es cierto? Un 90/60 de presión arterial, digo, ese paciente puede estar en shock, porque nos han enseñado que valores bajos es shock. Entonces, en esta presentación que yo les tengo, vengo a voltear todos esos conocimientos adquiridos ahora y a cambiarlos, a modificarlos a lo que es la realidad. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos con otros dos casos que les voy a ir presentando. Y entonces ahí pregunto a Guillermo Kisbert, ¿cuál de los dos pacientes crees que está mejor y otro peor hemodinámicamente? Vamos. Doctor, el alumno de Kisbert no se encuentra. Y bueno, No está no presente. existe. No. Ya. Brenda, Sí, doctor. ahí está. La misma pregunta. Ok, según esos valores, solamente esos valores, pareciera que el primer paciente de 85/55 podría estar peor. Perfecto. Muy bien, me gustó cómo contestaste en el sentido de hablar en condicional. No podríamos afirmar nada. Pareciera. Por lo que veo, el 85/55 está más baja la presión arterial. Puede ser que ese paciente esté peor. Por lo menos está más baja la presión arterial. Y entonces, mientras más bajo está, obviamente yo entiendo que está peor un paciente. Correcto. Muy bien. En condicional lo dejamos ahí. Ahora vengo a proporcionarles mayor información. Fíjense que este paciente que tiene este nivel de presión arterial más bajo, su estado de conciencia está lúcido, 15/15 de Glasgow. Tiene una frecuencia cardíaca de 75, el llenado capilar 2 segundos, un flujo urinario de 1.5 cc kilo hora, o sea, quiere decir que está orinando genial, buena cantidad de orina. La piel está tibia, húmeda,
Y los síntomas por los que ha venido el paciente son síntomas de una diarrea aguda, una enteritis, pero con deshidratación grado 1. Al otro lado, el paciente que mostraba valores de presión arterial un poco más altos, que de repente no nos preocupaba mucho entre ambos valores, digamos, fíjense que su estado de conciencia con un Glasgow de 10/15 nos está demostrando alteración del estado de conciencia. Una frecuencia cardíaca de 113, con taquicardia, el llenado capilar mayor de 4 segundos, o sea que está hipoperfundido el paciente, un flujo urinario menor a 0,5 cc kilo hora, no está orinando, un criterio de insuficiencia renal aguda prerrenal por falta de volumen, y piel fría, sudorosa, marmórea. Esto nos está expresando shock, como seguramente algunos de ustedes han revisado en sus artículos de shock que hemos trabajado. Síntomas principales: neumonía severa con un CUR 65 de 5 puntos. Entonces, fíjense, esta diapositiva y la anterior nos demuestran de que los valores numéricos no son nada si no falta el contexto de un paciente que puede estar expresando en este caso un shock séptico, 2 puntos, foco respiratorio. Y ahí están los pacientes. El paciente que está con la presión más baja es un joven, está con diarrea, pero se mueve solo, activo, lúcido. Y el otro paciente, obviamente, está muy mal, está soporoso, frío, sudoroso, con la piel marmórea. Y entonces, ¿qué es shock? Para entender este término, que una vez que lo acuñamos en la historia clínica o lo comentamos en forma verbal, el paciente está en shock, rápidamente te sacude y tienes que tomar decisiones, tienes que actuar rápido porque shock es una emergencia médico-quirúrgica, no puedes dejarlo así, tienes que sacarlo de shock lo más pronto posible, porque si te demoras en reconocer primero que el paciente está en shock y en segundo lugar, tratar ese shock, pero para tratarlo hay que definir incluso qué tipo de shock es, ¿no es cierto? De eso va a depender qué manejo le voy a dar. Si es que me demoro en atender al shock, entonces, y después me acuerdo, y después lo trato, y después lo reconozco, cuando ya han pasado horas, y lo saco a una presión de 140/80, por ejemplo, voy a referirme al caso que he presentado en la primera pregunta, entonces uno diría, uy, ese paciente ya está genial, está con buena presión si antes estuvo en shock. Entonces, valores macro me dirán que el paciente ya salió del shock o es que qué sigue sucediendo en su organismo. Entonces, cuando hablemos del término shock y acuñemos eso, ya sea verbalmente o lo escribamos en la historia clínica, antes tenemos que entender que adentro de su organismo tenemos que entender la palabra perfusión, palabra clave para hablar de shock. ¿Qué es perfusión? Por lo tanto, es el aporte de oxígeno y otros nutrientes a las células de todos los órganos y sistemas, y también perfusión significa que le entregas oxígeno, agua, glucosa, electrolitos, etc. Y también garantiza la eliminación efectiva del CO2 y otros productos de desecho. O sea, la circulación, como ustedes mismos han mencionado, garantiza una buena circulación, una buena perfusión, garantiza entregarle a la célula y recoger de la célula lo que ya no le sirve. Justamente como resultado de esa circulación adecuada de sangre. Hasta ahí lo entendemos, pero yo va un poquito más allá. A ver, fíjense, esta definición de shock que está escrito en el ATLS dice, es el estado anormal, patológico, asociado a determinados procesos cuyo denominador común es la existencia de hipoperfusión e hipoxia tisular. Esto que está en rojo, en negrita, con mayúsculas, son fundamentales entender para hablar de shock.
en diferentes órganos y sistemas que si no los corrijo rápidamente, se van a producir lesiones celulares irreversibles y fracaso multiorgánico, y acá falta una flechita y una calaverita y la muerte del paciente. Por lo tanto, shock puede ser lo que está en amarillo, es decir, hipoperfusión tisular. Puede ser incapacidad circulatoria en azul, y en rojo también puede ser la incapacidad celular para obtener suficiente oxígeno en relación a sus demandas. O sea, que shock nos adentramos a la célula, y en este caso nos adentramos a la mitocondria. Cuando fuera de la circulación, por ejemplo, cuando les hablo de shock séptico, distributivo séptico, con vasodilatación, recuerdan, ¿no? En la fisiopatología del shock séptico, distributivo, vasodilatado, inicialmente el vaso sanguíneo tiene un tono y luego se dilata, ¿no? Entonces decimos, eso provoca el shock en el shock séptico, por mecanismos inflamatorios, etcétera, que no vamos a hablar ahora. Lo cierto es que fisiopatológicamente tendría que producir lo contrario para sacarlo al paciente de shock, es decir, darle medicamentos que devuelvan el tono vascular y lo regresen de la vasodilatación a un tono adecuado. Es decir, voy a necesitar vasoconstrictores. 2 puntos, noradrenalina. Regreso al estado de vasoconstricción con la noradrenalina y digo, la presión ya subió 140-80 o 142-79, como el caso que les he presentado. ¿Y qué digo? Listo, ya su presión está muy, muy bien, tan es así que me he pasado de una PAN de 105, de 65, he llegado a una PAN de 106, estoy genial, por lo tanto, ya debería haberlo sacado del shock. La pregunta es, si logro esos valores macro, ¿ya lo saqué del shock al paciente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el concepto de shock ya no solamente abarca valores macro, como por ejemplo presión arterial media, presión arterial sistólica, diastólica, incluso PO2, saturación de oxígeno, sino que en rojo, cuando la célula no metaboliza, no usa lo que la circulación le está entregando, como por ejemplo oxígeno, que vemos ahí en el monitor saturación 98, oxígeno, agua, electrolitos, azúcar, no lo utiliza porque la célula o la etapa del shock ya está avanzada, que comprometió a la célula y a la mitocondria. Entonces, ese estado sigue siendo shock, a pesar de tener valores macro buenos, entre comillas, de la presión arterial. Y esto ya está descrito hartamente. Esta publicación es antigua, fíjense, del año 2013, que habla de un término que se llama síndrome de distrés mitocondrial y de la microcirculación en el paciente crítico. Y un pedacito que lo he extraído aquí, que habla perfectamente, resume perfectamente de lo que estoy hablando, dice así: el síndrome de distrés mitocondrial y de la microcirculación es una entidad que puede aparecer en el curso del SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en la que lo fundamental es la presencia de una hipoxia tisular que persiste a pesar de la normalización de las variables de la macrocirculación, como gasto cardíaco, oxigenación arterial, hematocrito, saturación de hemoglobina, presión arterial media, etc. Es decir, una hipoxia citopática, es decir, con célula enferma, o citotóxica, que no se corrige con la optimización del transporte de oxígeno. O sea, ya no basta que en la sangre haya una buena hemoglobina saturada de oxígeno, que es también una buena saturación, 98%, sino que ese oxígeno entre a la célula y la mitocondria
metabolice esa glucosa con ese oxígeno y nos ofrezca ATP. Y eso no llega a pasar cuando ya la célula se enfermó y enfermó también su mitocondria. Entonces, la consecuencia va a ser que se asocia un defecto para la utilización de ese oxígeno que está muy, muy bien en la circulación, pero no en la célula, y a una capacidad para la producción de energía en la mitocondria. Y este es este paciente. Este paciente con estos signos vitales es este paciente. Que llegó, fíjense, no se nota bien acá, el que lo he unido, 70-30 de presión arterial, 135 de frecuencia cardíaca, con una respiratoria de 42, o sea que este paciente tenía que ser intubado ya, solo con la frecuencia respiratoria, el mal patrón ventilatorio, fiebre, etc. ¿Qué tenía este paciente? Un shock séptico foco respiratorio. Estas fotos nosotros las tomamos al día siguiente de su ingreso. Este paciente ingresó en la noche, a las 9 de la noche aproximadamente, desde Yanaguara al Nacional, y el equipo de guardia lo recibe, le hace todo. Los residentes al día siguiente me comentan, me dicen, doctor Zárate, este paciente nos ha sacado la mure en la guardia, lo hemos intubado, lo hemos puesto aminas 1 y 2, le hemos puesto antibióticos, lo hemos hemodializado, primero antes le hemos puesto bicarbonato porque no mejoraba la acidosis metabólica refractaria, corticoides, insulina en infusión, isoarritmia, le hemos puesto amiodarona en infusión, o sea, todo. Y esto que vemos aquí en chiquito, en esta bolsa que está saliendo de la sonda nasogástrica, es un líquido entre bilioso y a la vez contenido sanguinolento. O sea, esta paciente está haciendo hemorragia digestiva, probablemente por úlceras de Curly. Y aquí, fíjense, la orina de toda la noche, nada. Prácticamente habrá, ¿cuánto acá? 20 centímetros. O sea, falla renal aguda. Alrededor de la rodilla, piel marmórea, o signo de hipoperfusión, frío el paciente. Entonces, esto que estamos viendo al día siguiente, cuando los residentes nos dicen, doctor Zárate, este paciente nos ha sacado la mure, y ahora fíjese cómo están sus funciones vitales. Ya lo hemos sacado del shock. 142/79, 112, un poco taquicárdico, y 98 saturando muy bien. Listo. Entonces les digo, a ver, muchachos, los gases arteriales. Los gases arteriales, estos son de las 2 de la madrugada y esto es de las 7:45. Los últimos tenía varios gases y aquí que logramos ver. Si es que yo les ayudo porque está en letra chiquita. Aquí hay una acidosis metabólica, ¿ya? El pH está en 7,2, el PCO está en 38, el bicarbonato está en 18, el lactato clave 5,6. Esta acidosis metabólica de las 2 de la mañana, o después de que se le coloca bicarbonato, se le hace la hemodiálisis, aminas número 2, como está en letras verdes, se le hizo todo eso al paciente, es de entender que para el amanecer a las 7:45 el paciente debería estar mejor. La pregunta es, ¿está mejor? Y entonces, cuando vemos estos valores, uno diría, sí, pues está mejor porque su presión incluso está alta. A ver un ratito. Y cuando vamos a ver internamente, interpretando, por ejemplo, perfusión, decimos así, ¿cómo está el metabolismo? El pH está en 7,1, o sea, más bajo. El PCO está en 31. El bicarbonato está en 12, estaba en 18. A ver, ¿y el lactato cuánto está? Está en 8,7. Entonces, ahora asociamos todo lo que hemos aprendido de shock séptico y decimos que cuando nosotros le damos buenas medidas de manejo al shock séptico, a la hora debe bajar el nivel de lactato entre 10-20% del lactato.
pero no mantenerse y menos aumentar. Y en este caso, aumentado. Entonces, cuando nosotros evaluamos este y los otros gases arteriales, nos dimos cuenta que había una curva ascendente del lactato. En ningún momento el lactato se detuvo o menos disminuyó. No disminuyó absolutamente nada. Por eso es que este paciente no mejoraba. Y entonces uno dice, y este paciente, por lo tanto, ahora, con todo ese contexto, con todo lo que he hablado, diríamos, está con taquicardia, está con taquicardia, claro que sí, está hipertenso, sí está hipertenso porque ¿qué está recibiendo? Está con vasopresina y noradrenalina. Esos medicamentos, ¿qué están produciendo? Vasoconstricción, que me aumentan la resistencia vascular sistémica y eso hace de que se eleve, porque es directamente proporcional a la presión arterial. Pero obteniendo esa vasoconstricción con elevación de la presión arterial, ¿lo he mejorado al paciente? La respuesta es no. El paciente sigue en shock y es más, con esos valores de lactato increciendo, lactato tipo A, hiperlactatemia tipo A, ya hemos definido eso. Entonces, el paciente, la conclusión es que este paciente no está bien y al contrario, tiene altas posibilidades de morir. ¿Por qué? Porque hay varios estudios que hablan acerca del comportamiento del lactato, pero bien clasificado. En este caso estamos diciendo que es hiperlactatemia tipo A, porque el shock en ningún momento ha mejorado, a pesar de estos valores. Lo que tiene el paciente es que está inestable y además está con un shock refractario y efectivamente, desalentadoramente, el paciente falleció a las 12:30 y esta discusión que hicimos con los residentes fue aproximadamente a las 8 de la mañana cuando entramos al turno. Y entonces cuando ellos alentadoramente me dicen, todo lo hemos acá y yo, ya está así el paciente, cuando analizamos, les comento y les digo, discúlpenme muchachos, les voy a pinchar la fiesta, pero este paciente se va a morir. Por todo lo que les he comentado, muchachos. Entonces, hemos hablado de un ejemplo así rapidito de lo que es shock y séptico para explicar que los valores numéricos no nos dicen nada. Por eso hay que hablar en condicional. Ahora, dentro de los tipos de shock también es importante diferenciarlos. ¿Frente a qué tipo de shock estoy? Frente a un distributivo, y el ejemplo más claro del distributivo es el séptico. Estoy frente a un shock obstructivo, estoy frente a un shock cardiogénico, un shock hipovolémico. Dentro de los hipovolémicos estoy frente a un hemorrágico o no hemorrágico. Y hoy día vamos a hablar del shock hipovolémico hemorrágico. Muy bien, presten atención, les presento un video para que nos ayude a contestar esta pregunta que dice aquí. ¿Cuántos segundos transcurre para que el herido entre en shock? ¿Cuál herido? Este señor que está aquí sentadito, esto es un banco en Brasil. Este señor que está aquí con su sombrerito, está sentado, lo va a atacar a este agente de seguridad. El agente de seguridad se va a defender y va a haber intercambio de balas. Y este señor va a salir mal. Una vez que el balazo le cae en el cuello, empieza a sangrar de la arteria carótida. ¿Por qué dice que es la arteria carótida, doctor Zárate? ¿Usted estuvo ahí? ¿No? Van a ver ustedes cómo sale la sangre del cuello al ritmo de los latidos del corazón, chisgueteando. ¿Y cuántos segundos va a demorar en que esta persona intente escapar del banco? Sin embargo, queda atrapado porque poco a poco, desangrándose, entra en shock. No tiene audio. Aquí está el tiempo.
Fíjense cómo sale la sangre. Fíjense cómo sale la sangre. El señor suelta la pistola, no tiene fuerzas, quiere abrir la puerta, no puede, se le doblan las rodillas, quiere escapar, no puede, ha sangrado un montón, sigue sangrando y cae en el piso, chocado en segundos, cerebro no perfunde, y el agente de seguridad también ha sido herido. Por eso es que hay sangre aquí, solo que no al grado de esta persona. Esta persona ha recibido un impacto de bala en la arteria carótida y todo eso ha sangrado. Han visto cómo ha salido, ¿no? La sangre, al ritmo de los latidos del corazón. Más o menos han pasado entre 30 a 35 segundos, nada más para que suceda eso, fíjense. Este otro video nos va a ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en una hemorragia exsanguinante? ¿El famoso ABCD o el XABCD? ¿Y cuál es la diferencia? Vamos. ¿Sí? Audio. I'm working on it. I'm working on it. Oh my God, nice. I'm working on it. I need some water first. Water, please. Water, please. Oh my God. Yes. Yes. Oh my God. Sir, please. Mike, Go ahead. Han visto de que estos son agentes de seguridad, probablemente también ha habido un intercambio ahí de balas. Lo cierto es que esta persona que está en el piso está con esposas, ¿no? Y está sangrando de la pierna. Se logra ver cómo la sangre sigue saliendo y los agentes dicen tourniquet, tourniquet. Le colocan al inicio al revés, se equivocan, le dan la vuelta y luego recién ajustan. Entonces, cuando hay un sangrado activo, ¿qué es lo que se debe hacer? El XABCD. ¿Y el X qué significa? Contén el sangrado. Si te vas si este paciente es un gravemente enfermo, ¿no? Entonces, el ABCD no es para este paciente, es el XABCD. X para el sangrado. Publicaciones como esta del año 2018 ya reforzaban lo que se venía diciendo, de que en algunas circunstancias, como por ejemplo en el paciente con trauma críticamente enfermo, invertir el orden, decía, en vez del ABC, el CAB, o sea, la C de circulación primero. Y en esta última edición, es decir, en la 11ª edición actual del ATLS, ya está establecido el orden para hemorragia exsanguinante. X es detén la hemorragia, ponle un vendaje compresivo. Si hay hueco, ponle un taponamiento y vendaje compresivo. Sigue sangrando, ponle un torniquete y trasládalo al paciente. En segundo lugar, como ustedes seguramente en el seminario van a ampliar, también es necesario, sí, la vía aérea, por supuesto que sí, pero primero es esto porque esto lo puede matar al paciente. Antes que te des cuenta de la vía aérea, de la ventilación. Circulación no es que hagas lo mismo. En C de circulación terminas tu evaluación, ve los focos de sangrado, escaneas de la cabeza a los pies y evalúas el grado de shock, si es que lo tiene o no, con llenado capilar, tomas la presión arterial, etcétera, etcétera.
Entonces, en la valoración inicial lo paso rápido porque ustedes lo van a desarrollar seguramente, es parte del manejo inicial del paciente con politrauma. Debo averiguar los antecedentes, ¿no? Las enfermedades, los tratamientos. ¿Por qué los tratamientos? Ejemplo, si un paciente sufre un politrauma y es anticoagulado, por ejemplo, o recibe antiagregantes plaquetarios, evidentemente ese paciente es de mayor cuidado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Preguntas clave. Evalúo rápidamente al paciente en nuestra unidad de shock trauma. Le coloco monitorización, ¿no? Presión arterial, saturación de oxígeno, los electrodos para ver ritmo cardíaco, el estado de conciencia, el llenado capilar. De la cabeza a los pies tengo que descubrirlo al paciente. Luego, si lo encuentro que está en shock, lo abrigo al paciente después, pero tengo que descubrirlo, escanearlo de la cabeza a los pies, ¿no? Evaluar la piel por sistemas y después el manejo general del shock hemorrágico que incluye al paciente politraumatizado. Como por ejemplo, 1, identificación temprana del sangrado. ¿Dónde está sangrando? 2, medidas rápidas para disminuir al mínimo la pérdida de sangre, es decir, esto lo puede hacer en el lugar de los hechos, o sea, puede ser en la calle, por ejemplo, donde sucedió el problema, ¿no? Y allí las personas que atienden a estos pacientes tienen que estar capacitadas para saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y 3, restaurar la perfusión tisular y lograr la estabilidad hemodinámica, es decir, intervenir, administrar cosas. Entonces, inicialmente hay que hacer resucitación del control de daño, evaluar posibles puntos de sangrado, control del sangrado externo, uso de torniquetes, en miembros con hemorragia masiva, taponamientos, vendaje compresivo, disminuir los tiempos de llegada al hospital para poder realizar un control precoz de lesiones sangrantes. O sea, tengo que trasladar sí o sí a ese paciente porque necesito una evaluación, ya sea con ayuda al diagnóstico, volver a monitorear lo que he hecho, ¿no es cierto? Reevaluar en cada instante funciones vitales, etcétera. Llega a sala de emergencias y hago una reevaluación y control del sangrado externo. Lo que les estaba diciendo, identificar posibles focos de sangrado interno para decidir intervención quirúrgica o radiología intervencionista. Aquí tengo que utilizar ayuda al diagnóstico. Ecografía al pie de cama, por ejemplo, exámenes de laboratorio, imágenes. En sala de operaciones se puede ya intervenir los primeros actos quirúrgicos para tratar de qué cosa, de contener los puntos sangrantes. No necesariamente las operaciones en esta primera fase son para corregir definitivamente los problemas. Ejemplo, un paciente politraumatizado con 2, 3 fracturas, digamos, fractura de fémur, fractura de costillas, etcétera, no voy a corregir en este primer momento todo eso. Lo que se hace, puntos de sangrado, ¿ya? Para luego, en un segundo momento, cuando ya iba de repente las fracturas y otras más, ¿no? Entonces, el tratamiento definitivo deberá realizarse según la situación clínica del paciente, el tipo de lesión y la cirugía de control de daños que se haya llevado a cabo hasta ese momento. Pregunta de examen, chicos. En la atención intrahospitalaria del paciente con hemorragia exsanguinante que está con inestabilidad hemodinámica, debo hacer lo siguiente. Una de ellas es correcta. A ver, presten atención. Voy a llamar. 1. Las medidas para detener el sangrado se deben hacer en sala de operaciones. 2. Administrar a chorro lactato de Ringer, cloruro de sodio o solución polelectrolítica 30 cc por kilo en las primeras 3 horas. 3. Pedir hemoglobina y hematocrito urgente para calcular el número de paquetes de sangre o unidades de sangre. 4. Calcular el índice de shock para decidir resucitación con fluidos. A ver, ¿cuál será la correcta?
Pamela. Sí, doctor, buenas noches. Es un paciente con hemorragia. Si el paciente ya presenta inestabilidad hemodinámica, lo adecuado sería administrar, bueno, en parecer, o en base a lo que yo he leído, la solución, los fluidos en base a chorro hasta la corrección. Ya está, o sea, la 2. Administrar a chorro lactato de Ringer o cloruro de sodio o solución electrolítica. Ya. A ver, Pamela, Elizabeth. Sí, doctor. Bueno, si tuviera que elegir entre los tres, primero no, segundo, creo que primero también administraría a chorro lo que es para mejorar el volumen, así, para de alguna manera intentar estabilizar al paciente. Pero Ya. no, espera, ahora es que ahora que leo bien puede ser también el 4, no, por responder muy rápido. Estoy entre el 2 y el 4, la verdad. Creo que Entre la 2 y la 4. Estás dudando. Luego dices, sí. ya. Sí, Ya, sí. correcto. A ver. Muy bien, entonces también vamos a contestar esta pregunta. Porque, como les dije, chicos, si fuéramos una mosquita o fuéramos yo qué sé, y nos fuéramos así volando a cualquiera de nuestras emergencias y viéramos a un paciente politraumatizado, sangrando, etcétera, y está chocado, ¿qué es lo que indican nuestros médicos inicialmente? Y la pregunta será, ¿eso será lo mejor? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver eso, en qué termina. ¿Ya? Para responder esta, en parte, ahí vamos avanzando. Sigo desarrollando la clase. ¿Qué es el índice de shock? El índice de shock es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. Hay otro índice de shock, pero ya, nos quedamos con este porque este es el que está protocolizado en el manejo. La frecuencia cardíaca, 80, promedio. Presión arterial sistólica, 120, 100, etc. Si ustedes se calculan, estando sanos ahora, cuánto es su índice de shock, seguramente les va a salir entre 0,5, 0,6, ya está. Pero el número, conforme va aumentando y supera 0,8 según esta publicación, entonces hay asociación con mayor mortalidad. Y algunas publicaciones, como estas, por ejemplo, dicen, en la conclusión de este artículo, que describe al índice de shock como un predictor de mortalidad en paciente politraumatizado. La conclusión es que un índice de shock inicial superior a 0,9 implica un peor pronóstico a las 24 horas de la lesión. El índice de shock predice la mortalidad en pacientes politraumatizados en los servicios de urgencias. Quiere decir que el índice de shock está validado, o sea, ya está estudiado, está definido. Y ahora debemos utilizarlo como una herramienta, o sea, a pesar de que, dice uno, ¿no? El índice de shock, o sea, solo necesito la presión arterial y la frecuencia cardíaca. No necesito mayor equipamiento, mayor instrumental. No necesito invadir al paciente por ejemplo, para calcular gasto cardíaco con termodilución y un Swan-Ganz. No, porque si tú quieres hacer eso, ya tu paciente se murió chocado en tu cara, en tu servicio. Sí, cuando hacemos monitoreo invasivo, cuando ya el paciente está hospitalizado y quieres hacer monitorización invasiva, claro, pero eso es cuando ya lo sacaste de shock y quieres seguir monitoreándolo. Pero en los primeros instantes no te puedes dar el lujo de hacer esas cosas. Necesitas herramientas, armas para evaluar rápidamente a tu paciente y tomar decisiones. Y el índice de shock está validado, o sea, sirve. Y ya vamos respondiendo parte de la pregunta. O sea, el índice de shock, si es que supera 0,9, 1.1, debo actuar y decir, este paciente está en shock. Pero
No cualquier paciente, el paciente en el contexto de un politrauma, el paciente que lo veo que está sangrando. Ese paciente, no un paciente, por ejemplo, que está con una faringoamigdalitis, ¿no es cierto? Entonces, el índice de shock es una herramienta que debemos utilizar. La hemorragia exsanguinante en extremidades sigue siendo la causa de muerte evitable número 1. Puede demorar, recuerdan el video, hasta 3 minutos, el paciente puede morir desangrado. Puede ser menos, depende del vaso lesionado, depende de la descarga adrenérgica que puede ser el paciente. Mientras más descarga adrenérgica, más taquicardia, por ejemplo, sangrará más rápido. Seguramente sus compañeros podrían mostrar esta tabla, esta clasificación de shock, no lo sé, los que van a revisar lo que es el manejo inicial del politrauma. Fíjense que esta clasificación que está vigente en la 11ª edición, no vaya a ser que les pregunten, shock clase 1, shock clase 2, shock clase 3, shock clase 4. Cuando el paciente pierde tanto, frecuencia cardíaca tanto, presión arterial tanto, y decimos, ¿en qué grado está? Es un grado 3. Ya, entonces el paciente está confuso, probablemente está orinando más de entre 5 a 15 centímetros por hora, o sea, bajo, está respirando como 40 por minuto, la presión arterial está disminuida y está con una taquicardia de 120 y aproximadamente ha sangrado 1500. Ya. Esta clasificación, que es teórica, la podríamos hacer después, cuando ya lo hemos estabilizado al paciente, para propósitos académicos, pero de ninguna manera para tomar decisiones. O sea que cuando yo recibo a mi paciente con shock hemorrágico, no voy a perder el tiempo calculando o diciendo, si tiene grado 3 o 4, voy a intervenir. No, porque para calcular esto, en un momento X, cuando terminas de calcular, el paciente ya pasó a la siguiente fase. Por lo tanto, esta tabla es teórica, pero no es práctica en el manejo frente al paciente. Porque el paciente que está sangrando en tu presencia, en este primer momento puede estar en 1 y a los segundos puedes pasar a ser 4. Por lo tanto, repito, esta es clasificación que la presentan, pero no es práctica en el momento que estamos frente al paciente. ¿Y qué sí es práctico? Lo que he mencionado, el índice de shock y las otras características que busco en un paciente que está con shock. Otra pregunta que hice al inicio, ¿qué sucede con el paciente que está sangrando? Esto sucede. Cuando el paciente sangra más del 10% de su volemia, quiere decir, para eso necesito saber cuánto es la volemia de una persona, promedio de 70 kilos, ¿no es cierto? Luis Miguel. Presente, doctor. ¿Cuánto es la volemia de un paciente adulto, promedio 70 kilos? Si no te acuerdas, no hay problema, pasamos, seguimos. Más o menos será unos 5 litros, 4 litros, entre 4 y 5 litros. Ya, 5 litros, ¿no? 5 litros. Entonces, de esa volemia, de esos 5 litros, cuando una persona pierde, digamos que el 10%, entonces se activan estos mecanismos de compensación. ¿Qué mecanismos? Fíjense, presten atención porque esto explica clínicamente qué va pasando en el paciente que se está chocando. Fíjense, el paciente está tranquilo, está enterito y luego sufre un politrauma. Empieza a sangrar y esa disminución del volumen sanguíneo es captado por unos receptores de presión llamados varoreceptores que están ubicados estratégicamente a nivel renal y a nivel de carotidio y aórtico.
Cuando captan esa disminución del volumen, activan todos estos mecanismos. Fíjense, primero en verde, liberación de renina con síntesis de angiotensinógeno y luego angiotensina 2 en la sangre. La angiotensina 2 la conocemos hartamente por ser un potente vasoconstrictor. O sea, fíjense en la línea verde, va al vaso sanguíneo y provoca vasoconstricción. Muy bien, excelente. Pero por otro lado, también la angiotensina 2 va a provocar ¿qué cosa? A nivel de la corteza adrenal, liberación de aldosterona. Y la aldosterona, como su nombre lo dice, su terminal NA, aldosterona, ¿sabes qué, señor riñón? Vamos a ahorrar sodio y agua. Sodio, Na, aldosterona, sodio, riñón. ¿Por qué? Porque en algún punto de este organismo el caño está abierto, por lo tanto necesitamos ahorrar orina, no vas a orinar. Y eso, entre comillas, lo vamos a ahorrar y entre comillas va a ir a aumentar el volumen sanguíneo. Esto que dice aquí, si ustedes lo revisan en sus libros de fisiología, no es que aumente, sino es que estamos ahorrando lo que deberíamos orinar. Se queda en el organismo. O sea que, entre comillas, aumentaríamos el volumen sanguíneo. Siguiente, por otro lado, en morado, también se van a activar a nivel del hipotálamo e hipófisis posterior la producción, después de ese estímulo, de hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como su nombre lo dice, antidiurética, hace casi el mismo efecto que la aldosterona, es decir, también va al riñón y le dice al riñón lo mismo. No vas a orinar, se queda sodio y agua, se queda agua. Pero también fíjense que va a producir vasoconstricción, o sea, aumenta la resistencia vascular sistémica. Por eso es que su otro nombre de la hormona antidiurética es vasopresina, que lo tenemos en ampolla en el hospital y lo utilizamos como segunda alternativa en el shock séptico. Vasoconstricción. Por otro lado, también en morado, en el centro cardiovascular de la médula, al ser activado, estimulado, se va a producir ¿qué cosa? Síntesis por estimulación del sistema simpático de adrenalina. Y ya sabemos que la adrenalina, ¿no es cierto?, al actuar sobre receptores beta-adrenérgicos o alfa-adrenérgicos, vamos a tener la respuesta tanto en vasos sanguíneos como en el corazón. En el vaso sanguíneo, ¿qué va a producir? Vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular sistémica. O sea que la vasoconstricción es un mecanismo, 2 mecanismos, 3 mecanismos en verde. O sea, por 3 le estamos diciendo al vaso sanguíneo que se contraiga para que aumente la resistencia vascular sistémica, aumente la presión arterial media y no se caiga la presión arterial y el paciente no entre en shock. Es eso lo que está haciendo el organismo mientras está sangrando entre 10 y 20% de su volemia. Por otro lado, este mecanismo o esta consecuencia, mejor dicho, del efecto de la adrenalina es que aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia, y aumenta la fuerza contráctil del corazón. Eso es lo que vemos nosotros antes que el paciente se caiga la presión arterial y caiga en shock. ¿Hasta qué momento? Hasta que el paciente sigue sangrando y supera ahora en este caso entre el 10 al 20%, supera el 20% y después de ello ya no solamente el paciente estaría en pre-shock o shock compensado, sino a un shock establecido, cuando pierde más del 20% de la volemia. Como dijo su compañero, el paciente tiene aproximadamente 5 litros. ¿Y cuánto equivale el 20%? 1 litro. O sea que si el paciente pierde más de 1000 cc, el paciente promedio peruano estamos hablando, entonces inevitablemente por más mecanismos de compensación entrará en shock. Hablando solo de la volemia, ¿ya?
Entonces, el paciente está, digamos, en esta primera etapa está estable, sufre un trauma, una hemorragia, pierde volumen, se cae el volumen intravascular, eso lleva a una disminución de la precarga. La precarga disminuida va a llevar a que el volumen sistólico también caiga. El volumen sistólico, como ustedes saben, es dependiente o va a servir, es directamente proporcional al gasto cardíaco, y si el gasto cardíaco se cae recién la presión arterial. Y si la presión arterial se cae cuando hay hipoperfusión, recién hay shock. Entonces, fisiopatológicamente, cuando el paciente está sangrando, va a haber un desequilibrio entre lo que la célula pide. La célula dice, yo quiero mi porción de oxígeno, mi porción de agua, mi porción de electrolitos, de glucosa, etc. Yo no sé si al otro extremo está sangrando este cuerpo. Yo lo que exijo es que me entreguen siempre lo mismo para yo metabolizar la glucosa y entregar ATP. Esa es mi función, dice la célula a través de la mitocondria. Y hasta cierto punto, con esta taquicardia, con los mecanismos de compensación, se va a mantener eso. Pero luego que los mecanismos de compensación son sobrepasados, ya la célula no se puede hacer la desentendida y exigir al 100% lo que necesita. Por lo tanto, va a haber un déficit de oxígeno. Al haber déficit de oxígeno, la célula tiene que cambiar su modo de trabajo a condiciones anaerobiósicas, o sea, con poco oxígeno. Y el precio a pagar va a ser la acumulación de lactato. Este lactato es el lactato que hemos visto en el caso del paciente con shock séptico, pero shock, donde el lactato que estaba en 5, luego se subió a 8. Esa se llama hiperlactatemia tipo A por hipoperfusión. Y acidosis metabólica, obviamente. Dicho de otra manera, esto les pregunto justo a los muchachos con los que rotamos y les digo así, pregunta de examen. En condiciones normales de aerobiosis, la mitocondria en el ciclo de Krebs, un mol de glucosa lo va a transformar en ATP. ¿Cuántos ATPs? 36 ATPs, más su residuo de CO2 y agua. Y en condiciones de ausencia de oxígeno, en condiciones de shock, en condiciones de hipoxia, etc., la célula tiene que producir ATP, pero en este caso solo va a poder conseguir 2 ATPs por mol de glucosa con presencia de ácido láctico. Ese ácido láctico que lo vemos en los gases arteriales, que buscamos que cuando manejamos adecuadamente, por ejemplo, el shock séptico, debe disminuir en digamos, 4 horas entre el 10 al 20%. Que si no baja, se mantiene, significa que la célula y la mitocondria están trabajando en esas condiciones. ¿Qué es esta fórmula compleja que siempre que las vemos, nosotros que somos médicos, vemos esto, decimos, pucha, ¿qué es esto? A ver, consejo del doctor Zárate, una vez más. Cuando vean estas fórmulas complejas, quiten las constantes. A un ladito, pum, las guardan, pum, el 0,3003, el 1,39. De tal manera que me quedo con una fórmula con pura variable. Y digo así, ¿qué es DO2? DO2 es la entrega o el transporte de oxígeno, que es clave entender cuando estamos hablando de shock, shock hemorrágico. Esta entrega de oxígeno significa cuánto de oxígeno en un determinado tiempo le estás entregando a la célula, al tejido. ¿Y de qué depende esta entrega de oxígeno? Depende de el CO multiplicado por la concentración de hemoglobina y multiplicado por la saturación de oxígeno y eso a su vez sumado a la presión arterial de oxígeno en los gases arteriales. En otras palabras, estos dos es oxígeno, esto es hemoglobina y esto es gasto cardíaco. Listo. Desmenuzando. ¿Cómo obtengo el gasto cardíaco? ¿De dónde sale el gasto cardíaco? Hay varias fórmulas. Aquí está una de las más conocidas.
El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Y acá una pequeña pausita para entender esto que hemos hablado cuando el paciente está compensando el sangrado. Dijimos, está con el caño abierto, está saliendo, 5%, 8%, 10%, empieza a activar, 12%, 14%, 16%. ¿Qué está pasando en el organismo? Para que el gasto cardíaco no se caiga, la frecuencia cardíaca se sube para arriba, taquicardia, pum, 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 pum. Y el volumen sistólico necesariamente está con la herida, con el vaso lesionado, la arteria lesionada, está saliendo la sangre, por lo tanto el volumen sistólico se va cayendo. Pero la taquicardia lo trata de compensar, de tal manera que el gasto cardíaco no cambia hasta cierto momento, que cuando supera el 20%, por más taquicardia, el volumen sistólico arrastra hacia abajo que el gasto cardíaco se cae. Entonces, el gasto cardíaco, ahora sí, digo yo, depende de el volumen sistólico, ¿no es cierto?, por la frecuencia cardíaca. Aquí yo lo que puedo hacer es, para mantener el transporte de oxígeno, la entrega de oxígeno, si es que yo le pongo fluidos, 2 puntos, cloruro de sodio, ¿qué estoy haciendo? Aumento el gasto cardíaco porque estoy aumentando, ¿qué cosa? El volumen sistólico. Al aumentar el volumen sistólico, entonces voy a aumentar el gasto cardíaco y, entre comillas, lo sacaría del shock al paciente que está sangrando. Perfecto, hasta ahí el raciocinio. Pero como voy a mostrar más adelante, el utilizar fluidos como nos han enseñado hasta ahora, ¿será lo más adecuado? Dejamos eso en puntos suspensivos. Digamos que sí. Digamos, el gasto cardíaco lo elevo con fluidos. Listo. ¿Pero le hago algo a la concentración de hemoglobina? No. La concentración de hemoglobina va a seguir igual. La saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, ¿la puedo mejorar? Sí, ponle oxígeno. Satura bien los glóbulos rojos de oxígeno. Satúralos todos. Entonces ponle oxígeno. Listo. Porque esto, multiplicado por la concentración de hemoglobina, que se va a quedar igual, multiplicado por el gasto cardíaco, que yo le he aumentado con fluidos, con cristaloides, por lo tanto, la entrega de oxígeno, entre comillas, mejoraría. Mejoraría por el volumen sistólico, pero no por la concentración de hemoglobina. Entonces, pregunta aquí, si es que yo en lugar de utilizar estos fluidos, utilizara otra solución que sí me mejore la concentración de hemoglobina, que a su vez esa hemoglobina me permita saturar lo que el oxígeno le está administrando, que es, para la redundancia, oxígeno, y en lugar de solo cloruro de sodio le administro otra sustancia que sí me eleva el volumen sistólico y además las otras variables, entonces el transporte de oxígeno sí mejoraría, pero tratando la causa. ¿Qué es lo que quiero decir? En un momento lo vamos a responder cuando digamos cuál es el fluido ideal. ¿Qué dice este artículo? Este artículo, publicado en el 2020, habla de que es necesario cambiar la triada letal por el diamante letal, entendiendo de que no solo es que hay hipotermia, acidosis y coagulopatía, sino que se agrega un cuarto factor que es el calcio. La hipocalcemia es entender que mientras el paciente sangra más calcio pierde. Es lógico, más sangre, fíjense, más pérdida de calcio. ¿Y qué importancia tiene el calcio hablando del shock hemorrágico en la coagulación? En esta vía unificada de la coagulación, vemos que el calcio, desde el inicio del problema
desde el inicio del problema, pasando por diferentes etapas hasta la formación del coágulo de fibrina, actúa, fíjense en cuántos momentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 momentos. El calcio no es solo, por lo tanto, un factor de coagulación, es un factor de coagulación clave, que si no lo tomas en cuenta, no lo corriges, el paciente va a seguir sangrando, prolongando o cerrando el círculo vicioso de mayor sangrado, mayor acidosis, mayor hipotermia, mayor coagulopatía. Esta tabla muestra la fisiopatología de la coagulopatía traumática. ¿Qué significa? Que el paciente tiene antecedentes propios, tiene enfermedades, tiene tratamiento, viene un trauma, rompe el equilibrio y el paciente sangra. Esta parte ya la hemos explicado. Pero a ambos extremos del trauma está que la inflamación es inminente. El trauma va a provocar inflamación y la inflamación, básicamente a través del endotelio inflamado, va a provocar de que se active la formación de coágulos, se activen los fenómenos procoagulantes. Que en un shock hemorrágico o en un paciente con trauma, ¿es conveniente que se forme esto? Sí, para formar coágulos, para detener el sangrado. Pero el organismo, que es sabio, activa, por ejemplo, el sistema fibrinolítico endógeno. Y cuando, por ejemplo, es conveniente que el sistema fibrinolítico endógeno se active. Por ejemplo, cuando una persona está padeciendo de un infarto agudo de miocardio. Uno de los fragmentitos de este coágulo es el dímero D, ¿no es cierto? Y entonces el organismo, cuando dice encuentro un coágulo, mi función es activar el sistema fibrinolítico, paralizar ese coágulo, destrozarlo y dejar permeable. En esa situación sí sería conveniente que el sistema fibrinolítico actúe a su máxima potencia. Pero en este caso, con un paciente que está en trauma y que además estaba recibiendo, ¿qué cosa? Aspirina de repente. Entonces ahí decimos, no queremos que actúe el sistema fibrinolítico, hay que inhibirlo. La pregunta es, ¿habrá algún medicamento para inhibir al sistema fibrinolítico y nos deje al coágulo estable? Ahorita vemos eso. Por otro lado, cuando el paciente está sangrando, en la resucitación que utilizamos, justamente lo que les decía, cristaloides y también utilizamos hemoderivados. Muy bien. Pero en ambos casos, si es que no tomo en cuenta, no soy consciente, no estoy lúcido de lo que estoy utilizando, voy a tener coagulopatía dilucional, ya sea porque los cristaloides, le estoy mandando 1 litro a chorro, segundo litro a chorro. No sé si en la última guardia hayan estado con el paciente de la cama 4, Ángeles y Alejandro, que hemos rotado ahora en la última guardia, en el cual había una paciente con cirrosis hepática y hemorragia digestiva alta, y la indicación del colega anterior a nosotros fue pasarle 2 litros de cloruro a chorro. Cuando recibimos el turno dijimos, para la mano ahí. ¿Cuánto le has pasado? Ya le entró 1 litro, doctor. De ahí para la mano. Suspende ahí. No le metas más agua. Y ahorita vamos a terminar de entender por qué. Aquí este cuadrito nos está diciendo que en la resucitación, al utilizar cristaloides, estás disolviendo los factores de coagulación, favoreciendo la coagulopatía traumática. Y no solo es eso, vamos a ver qué dicen las evidencias. Y además, cuando utilizas hemoderivados, que además puedes utilizar, por ejemplo, artoplasma, puedes utilizar paquetes globulares, etcétera. Además de la coagulopatía dilucional, puedes favorecer, ¿qué cosa? Pregunta, pregunta para terminar de entender esto. Karen, ¿estás presente? Sí, doctor. Karen, espero que estés mejor. Karen, si nosotros
recurrimos a los hemoderivados. Hemos visto que nos traen el paquete globular. El paquete globular, que yo qué sé, lo han almacenado, digamos, hace una semana, está en el banco de sangre, rotulado grupo A positivo. Cuando recibimos ese paquete globular que voy a utilizar hoy día, la sangre, ¿cómo está? ¿Está coagulada? ¿Se está, digamos, congelada, sólida o está líquida? Estaría líquida. Debe estar líquida. Claro, obviamente está fría, pero líquida. ¿Y por qué estaría líquida? ¿Por qué no se ha coagulado? Por- porque se pone para que no se coagule la sangre, o sea, factores de... Se evitan los factores de reacción de coagulación. Ya, correcto. Se pone anticoagulante para que no coagule. Listo. ¿Y saben qué anticoagulantes se utilizan frecuentemente? Quelantes del calcio, para que la sangre no se coagule. Entonces, cuando tú utilizas un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes, 4 paquetes globulares, además de estar dándole glóbulos rojos, también le estás dando quelantes del calcio. O sea que puedes estar favoreciendo de que esa sangre finalmente no coagule. Sí, tienes que tomar en cuenta eso. Por eso es que está descrito que la transfusión de hemoderivados también favorece la coagulopatía traumática. O sea, cuando digo el manejo tiene que ser, tienes que estar lúcido, tomar en cuenta todos estos datos. Cuando hemos hablado de que por este lado hay inflamación y hay endotelitis, ¿qué significa esto? Ahí está, sí, acá en una imagen más ampliada termino de explicar qué significa esto. ¿Cómo se traduce el que el paciente tenga, en qué favorece, a favor o en contra, el problema este del endotelio inflamado? Fíjense que en esta imagen, aquí en cuadradito, está pegadita a células endoteliales. Estas son las células endoteliales. Sabemos que con la inflamación hay liberación de citoquinas inflamatorias que lo que van a favorecer es romper el anclaje de estas células endoteliales, como estamos viendo aquí. Todas estas como especie de, digamos, anclas de color celeste entre célula endotelial y célula endotelial, a través de estos mediadores inflamatorios tipo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, etcétera, van a favorecer que se rompan estas uniones. Por lo tanto, se va a favorecer la fuga vascular, es decir, el agua se va a escapar de la luz del vaso sanguíneo al intersticio. Eso sucede en todo paciente inflamado. Cuando hemos visto pacientes con shock séptico y decimos hay que quitarle los cristaloides lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque al estar inflamado, la dextrosa que le estás colocando se está yendo al intersticio. ¿Y qué estás teniendo? Un paciente hinchado. O sea que tu dextrosa no sirve en ese momento. En las primeras 24 horas probablemente sí, y no tienes que darle de comer al paciente inestable. Por eso tienes que darle fluidoterapia. Pero no 5 días, no 10 días, como hemos visto y hemos tenido que corregir. Porque hay que tomar en cuenta este conocimiento, y esto es real, o sea, lo vemos. Este conocimiento que es teórico, que lo vemos así en imágenes, sucede en el mundo real. Pero ahí no solamente, chicos, fíjense, ¿qué es esto? Estos pelos que están aquí, que es lo normal en esta imagen, es el glucocáliz. Y dentro de todas sus funciones, una de las más importantes es mantener un equilibrio entre justamente el lugar donde deben estar las proteínas plasmáticas como la albúmina. Presión oncótica que mantiene el equilibrio entre ella y la presión hidrostática que trata de sacar, digamos, el líquido hacia las paredes. Entonces, dentro del vaso sanguíneo hay un equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática. ¿Quién ayuda a mantener la presión oncótica? La albúmina, las proteínas. Y a su vez, ¿quién ayuda a que se mantengan las proteínas en su sitio? El glucocáliz. Pero cuando el paciente está inflamado, no solo en shock hemorrágico con politrauma, sino
shock séptico, pancreatitis aguda, etcétera, etcétera, entonces el glucocálix, fíjense cómo se achata, se hipotrofia, se pone ralo y no va a haber quien mantenga las proteínas en su lugar, por lo tanto las proteínas también van a pasar al intersticio. ¿Y quién se va detrás de las proteínas, de la albúmina? El agua. O sea que además de la fuga vascular, porque la permeabilidad está incrementada, en el paciente inflamado también sucede esto. A eso se une de que si ustedes conocieran cómo es el comportamiento de los cristaloides, 2 puntos, cloruro de sodio, dextrosa al 5%, lactato de Ringer incluso, ¿cuánto de lo administrado realmente se queda en la luz del vaso sanguíneo y cuánto pasa normalmente al intersticio? Si ustedes recuerdan esos valores, está escrito en sus libros de fisiología. Si es Gannon o Guyton, igual, van a encontrar esos resultados. Y en el paciente inflamado, peor aún. Aproximadamente el mejor cristaloide, en este caso el lactato de Ringer, que lo utilizamos para la resucitación en el shock séptico, por ejemplo, cuando el paciente lo requiere, más o menos el 30% se queda solamente en el intravascular. O sea que el 70% se va al intersticio. La dextrosa, ni para qué, ni hablar. La dextrosa, por lo tanto, es una solución que no se debe utilizar para resucitación, no se debe utilizar en un paciente con edema cerebral, por ejemplo, porque lo va a hacer edematizar más, mayor hipertensión endocraniana. Entonces, conociendo todos estos datos, decimos, ¿es bueno utilizar cristaloides en el paciente inflamado, 2 puntos, con shock hemorrágico? Y vamos ahora de lo que muestro datos fisiológicos, fisiopatológicos, a evidencias. ¿Qué dice esta publicación, por ejemplo, finlandesa, que ha trabajado con 17 UCIs a través de la medición de una serie de biomarcadores en los pacientes que se ha utilizado cristaloides? 2 variables. 1, falla renal aguda y mortalidad a los 90 días. ¿Qué se ha encontrado? Que los biomarcadores que estaban asociados a mayor falla renal aguda y mortalidad estaban elevados en aquellos pacientes que utilizaban cristaloides. Es de entender que aquellos pacientes terminaban con más falla renal aguda y mortalidad a los 90 días. Va un estudio. Este otro estudio nos habla acerca de la reanimación con cristaloides. También. ¿Y qué se encontró? Mayor frecuencia de distrés respiratorio agudo, falla orgánica múltiple, bacteremia, infecciones de sitio operatorio, síndrome compartimental abdominal y de extremidades. O sea, meterle cristaloides a los pacientes críticamente enfermos, sobre todo en este caso con politrauma, provocó todos estos efectos negativos en lugar de mejorar. Esta otra publicación nos habla del 2021, nos habla acerca de los hemoderivados a nivel prehospitalario versus cristaloides en la resucitación de los pacientes con politrauma. ¿Y cuáles son las conclusiones? Los pacientes que recibieron concentrados de glóbulos rojos a nivel prehospitalario más plasma prehospitalario tuvieron mayor supervivencia. Los pacientes que recibieron cristaloides tuvieron la mayor mortalidad. Por lo tanto, los pacientes con shock hemorrágico deben recibir hemoderivados prehospitalarios. O sea, la sobrevida de un paciente con politrauma, como seguramente sus compañeros nos van a reforzar, se decide a nivel prehospitalario. Pero aquí viene una palabra que no debe estar. Dice así: los pacientes con shock hemorrágico deben recibir hemoderivados prehospitalarios cuando estén disponibles. Esta palabra, disponibilidad. O sea, ¿es posible que no estén disponibles? Sí, la respuesta es sí.
¿Y por qué sucede eso? Porque en nuestros bancos de sangre, chicos, a veces llega a acabarse los hemoderivados, los paquetes globulares, las plaquetas, los plasmas frescos congelados. Entonces, ¿eso debe suceder? No. En un país con población culta, no debe suceder eso. Por eso es que esto tiene relación con el proyecto de responsabilidad social que, quieran o no, lo teníamos pensado realizar en otra fase, lo estamos trabajando con todos los bemoles que tenemos, ¿ya? Que están haciendo ustedes las encuestas. La idea de esto es culturizar a nuestra población para que se desprendan y se vuelvan donantes voluntarios. Digamos, de una familia de 5 personas, siquiera uno. Y entonces nuestros bancos de sangre estarían sostenidos constantemente con hemoderivados y no habría necesidad de leer en las redes sociales que alguien necesita sangre. Y a nivel prehospitalario, nuestras ambulancias de la Cruz Roja, de los bomberos, etcétera, deberían estar con estos hemoderivados porque no se sabe cuándo un accidentado de tránsito, un caído, etcétera, va a necesitar sangre para vivir. Por lo tanto, esta palabra, cuando estén disponibles, debería cambiar y no es necesario poner, no debería ser necesario colocar. Debería decir, los pacientes con shock hemorrágico deben recibir hemoderivados prehospitalarios. De preferencia, combinar paquete globular con plasma. O la sangre entera. Ya estoy adelantando parte de la respuesta que hemos hecho al inicio en la pregunta. Esta otra publicación nos habla de, igual, hemoderivados durante el traslado de los pacientes en la guerra. Por ejemplo, esto se realizó en Afganistán, ¿no? Y entonces compararon ahí dos grupos, ¿ya? La conclusión fue la siguiente. Entre los militares heridos en combate evacuados médicamente en Afganistán, se asoció transfusión de hemoderivados prehospitalarios a los pocos minutos después de la lesión con mayor supervivencia a las 24 horas y a los 30 días, versus el otro grupo, la transfusión tardía o ninguna transfusión. Por lo tanto, la conclusión 2 dice, los hallazgos apoyan la transfusión prehospitalaria en ese contexto. Este otro habla de lo mismo y este otro habla también del tiempo parecido al anterior, ¿no? Es decir, mientras más temprano utilizamos los hemoderivados, entonces la sobrevida es mejor. Y ya estamos terminando y decimos que hay un concepto en transfusión. La transfusión masiva, su nombre es masivo, hace referencia a una hemorragia masiva. Es decir, un paciente con hemorragia masiva va a necesitar transfusión masiva. Y hay 3 definiciones. Una de ellas es que cuando el paciente llega a requerir 10 o más unidades de concentrados de glóbulos rojos en 24 horas. También es una transfusión masiva cuando el paciente recibe más del 50% del volumen sanguíneo en 3 a 4 horas. O sea, 2.500 de sangre o en paquetes globulares o plasma fresco congelado, plaquetas, etcétera, todos los hemoderivados en 3 a 4 horas. O 3 o más unidades de glóbulos rojos en 1 hora. Estos 3 conceptos nos hacen transfusión masiva. En otro momento comentaremos esta pintura muy interesante. La pregunta, por lo tanto, sigue vigente. Con todo lo que les he mostrado, dice, ¿qué fluido utilizar, por lo tanto? Tenemos cloruro, tenemos lactato de Ringer, AEMACEL, poligelina, solución polielectrolítica, etc. Y ahora ya sabemos que la respuesta es la siguiente, que el mejor fluido para la resucitación del paciente con shock hemorrágico es la sangre completa. Pero
Sangre completa, tal cual, pocas veces llegamos a tener, pero sí que tenemos hemoderivados, o sea, el equivalente, si es que el paciente encaja en el grupo de hemorragia masiva, entonces vamos a necesitar con un índice de shock que supera 0.9, quiere decir que en ese momento tú no esperas el valor de hemoglobina y hematocrito para decir, le voy a calcular si es que el paciente sale con una hemoglobina en 6 para llevarlo a 9, siquiera 2 o 3 paquetes. Esa relación aquí no sirve. ¿Quién sirve? No esperar los resultados de hemoglobina y hematocrito. O sea, sí lo pides, pero no los necesitas para tomar decisiones. ¿En quién te apoyas? En el contexto de un paciente que está sangrando, que está chocado y que tiene un índice. Ahí decides, voy a resucitar a este paciente. ¿Con qué? Sangre completa. No tengo, pero sí vas a tener relación 1-1-1. Un paquete globular, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma fresco congelado. Esos hemoderivados deberían estar en el equipo de las ambulancias, que son los que trasladan a los pacientes desde la calle, desde el lugar de los hechos hasta el hospital. Sí, allí deberían estar parte de la implementación de las ambulancias. La sangre se puede mantener, fíjense, dependiendo del equipo, desde un día, que son estos equipos simples, hasta estos equipos que son más complejos, que pueden aguantar 30 días. Los famosos calentadores de hemoderivados, ¿no? Que son unos aparatitos simples, pero debemos calentar la sangre porque sabemos que enfriar el cuerpo del paciente lo lleva a mayor hipotermia, mayor coagulopatía, mayor sangrado. Y recuerdan también que dijimos, quisiéramos que el sistema fibrinolítico no actúe y el coágulo se quede estable para que no sangre el paciente. ¿Quién hará eso? El ácido tranexámico, un excelente medicamento, ya que lo utilizamos en el paciente con politrauma, a través del famoso estudio CRASH-2, que encontró que aquellos pacientes con TEC se morían menos los que utilizaban el grupo que utilizó ácido tranexámico. Dentro de las primeras 3 horas, redujo la mortalidad en 30%. A partir de allí se ha extrapolado a varios tipos de hemorragia. En el paciente politraumatizado es TEC número 1 y hay otros más en 50-50% que están hablando las evidencias actualmente, por ejemplo, hemorragia gastrointestinal, hemorragia ginecológica, etc. Por lo tanto, el ácido tranexámico hay que utilizarlo. Y el mecanismo justamente es que inhibe la fibrinólisis, estabiliza el coágulo, pero no forma coágulo como alguna vez seguramente van a escuchar, quítale el ácido tranexámico porque puede formar un coágulo y va a ser un TEP o va a ser una trombosis venosa. Ese concepto es equivocado. No forma coágulo, lo estabiliza. Y finalmente, concluimos diciendo, chicos, en el shock hemorrágico, 7 puntos claves en la reanimación. 1, evaluación y manejo, el XABCD. 2, colocar 2 vías, número 18. Algunas publicaciones dicen que son estrictas en el manejo del paciente con politrauma y shock hemorrágico. Una vía 16 es necesaria. ¿Por qué? Porque es gruesa. Y si es gruesa, va a favorecer el pasaje de fluidos de forma rápida, dentro de ellos la sangre. Pero una 18, que es más fácilmente abordable, porque el paciente está en shock, recuerden eso, entonces basta que entre sangre, pasa todo lo demás. Por lo tanto, no hay que ser ambiciosos y perder el tiempo intentando canalizar con número 16. 3, gluconato de calcio. Ponle, si es que tu paciente está recibiendo hemoderivados, 1, y 2, si es que le han puesto cristaloides, como suele suceder, ¿no? A veces hay personal paramédico
entusiasta, con buena intención, ¿no? Bomberos que hemos recibido, dice, doctor, yo le he puesto, el paciente ha chocado, le he canalizado su vía y le he puesto cloruro de sodio tal, y la presión estaba tal, le ha subido a tal. Genial, es el mejor de su esfuerzo. Recogemos esa información y digo, este paciente está hemodiluido, ponle gluconato de calcio y ya no le pongamos más cristaloides. Ahora, punto 4. Si el índice de shock es mayor de 0,9, colocar el fluido ideal. La pregunta de examen es, ¿cuál es el fluido ideal? La sangre completa. O su equivalente 111, paquete globular, plaquetas y plasma fresco congelado. Punto número 5. Mantener en hipotensión permisiva. Es decir, basta que tenga una PAM 65 suficiente. No debo ser ambicioso y llevarlo a un 120-80 de presión arterial para decir que el paciente está compensado, porque puedo mover el coágulo y puedo hacerlo sangrar. Entonces, una PAM 65, que puede ser el producto de una presión arterial sistólica de 88 y una diastólica de 55, si lo calculan ustedes, sale una PAM de 65. Suficiente con eso. 6, ácido tranexámico, ya expliqué por qué. Y 7, evitar la hipotermia. Hay que utilizar mantas térmicas, hay que abrigar al paciente. Y una vez que lo examinemos de pies a cabeza, hay que abrigar al paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Espero que todo haya sido descrito claramente, ¿ya? Y no hayan confusiones cuando ahora les preguntemos todo lo que les hemos preguntado al inicio, ¿no es cierto? Ya sea aquí, ya todas estas preguntas han sido contestadas, ¿no? La 2, ya el mecanismo de compensación. La 3, el XABCDE. La 4, el diamante mortal, se agrega la hipocalcemia, la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Cuando y a quién resucitar, índice de shock por encima de 0,9. ¿Qué es el índice de shock? La relación que les he presentado. ¿Y cuál es el fluido ideal en la resucitación? La sangre completa o hemoderivados 111. Y en la otra pregunta que les mostré aquí, la respuesta correcta, ¿cuál sería? A ver. Abel, John. Sí, doctor. ¿Cuál es la respuesta? Creo que ya sería más o menos tirando para la 4 ya. ¿Tirando para la 4 o la 4 contundentemente, John? La 4. Claro que sí, porque todo lo demás ya hemos dicho que no. ¿Las medidas para detener el sangrado se deben hacer en sala de operaciones? No, en sala de operaciones se hace control de cirugía de daños, pero ya que el paciente ya llegó incluso con su torniquete, llegó con su vendaje compresivo, etc. 2, administrar a chorro, no, porque las evidencias dicen que utilizar cristaloides incrementa la mortalidad, no incrementa la mortalidad. Lo mejor es hemoderivados o sangre completa. ¿Por qué? Porque estos cristaloides nos van a favorecer, ¿qué cosa? Hemodilución, mayor sangrado. Con el endotelio inflamado van a hacer que los factores de coagulación se vayan al intersticio, junto con la albúmina. 3, pedir hemoglobina y hematocrito urgente para calcular. No, ese es en otro tipo de anemia aguda incluso. Acá en shock hemorrágico no me interesa corregir la anemia aguda. Me interesa utilizar los hemoderivados para resucitación. Es como utilizar, ponle cloruro 500, un bolo. Es lo mismo. Y 4, calcular el índice de shock para decidir resucitación completa. Esa es la respuesta correcta. Listo. Comentarios, preguntas para pasar en todo caso
al seminario. Elizabeth, tú me dices, ¿empezamos con el seminario o nos tomamos 2 minutos para respirar?